Hola chicos, esta cápsula es para explicar, ¿cierto?, la guía número 7 de química nivel segundo año medio. Comentarles que ya comenzamos con la unidad 3 de química y el objetivo de esta clase, que es una clase introductoria, dice conocer la importancia de la química orgánica en la vida cotidiana. ¿Por qué es importante estudiar la química orgánica? Porque todos los organismos vivos están constituidos por sustancias de tipo orgánicas. Eh, Nuestro cuerpo está formado por células. Y las células están formadas por biomoléculas. Estas biomoléculas se denominan biomoléculas porque forman parte de la vida. ¿Cuáles son estas biomoléculas? Tenemos los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos. Estas biomoléculas forman las células forman los órganos y vamos formando un ser vivo. Por lo tanto, la proteína del cabello está formado por sustancias orgánicas, la piel de esta mujer, sus músculos, etcétera. También los alimentos que a nuestro cuerpo lo nutren están formados, ¿cierto?, por moléculas de tipo orgánicas, carbohidratos, proteínas, lípidos. Y también tenemos, por ejemplo, acá una hermosa imagen de un ácido nucleico como es el ADN, que también está formado por sustancias de tipo orgánica. Los fármacos, las cosas de belleza que utilizamos las mujeres también están formadas por sustancias orgánicas. Ahora, por eso es importante. Cuando hablamos un poco de historia, ¿cierto? Nos encontramos que los primeros en realizar actividades, extraer ciertas sustancias orgánicas fueron los egipcios, los romanos y los fenicios, los cuales a partir de técnicas muy básicas lograron obtener ciertas sustancias orgánicas a partir de plantas y animales. Por ejemplo, el vino a través de la fermentación de las frutas, obtuvieron jabón a partir de grasa animal y también pudieron obtener lo que son los colorantes a través de las plantas. Pero nos encontrábamos con un gran inconveniente con respecto a esto, y era que los compuestos orgánicos son difíciles de estudiar porque son muy fáciles de descomponerse, ¿ya? Pero a medida que fue avanzando el tiempo, se fueron logrando mayores avances. Con un poco de historia, como ya estábamos comentando, en 1807 John Berzelius, ¿cierto? Un químico sueco, acuñó. ¿Qué quiere decir esto? Que puso en boca de todo el término de química orgánica para el estudio de los compuestos que venían o eran procedentes de fuentes naturales. A- Al igual que otros científicos, Berzelius apoyaba, ¿cierto?, la teoría del vitalismo. ¿En qué consistía esta teoría del vitalismo? Era que sostiene que los seres o sistemas vivos poseían una fuerza vital que no existían en sistemas inertes o no vivos. Por ejemplo, para ellos, la vaca estaba formada totalmente por, por compuestos que no estaban presentes en algo inerte. Actualmente nosotros sabemos que todos estábamos formados por átomos, ¿cierto? Pero en ese tiempo se pensaba aquello. Por ejemplo, también era imposible obtener, por ejemplo, leche si no es a través de una vaca, porque la vaca tiene esa fuerza vital que le permitía producir este compuesto orgánico que era la leche. En 1828, el químico alemán Friedrich Wöhler hizo algo tremendo. ¿Por qué? Porque hasta la fecha se mantenía y regía la ley vitalista, la teoría vitalista. Pero Wöhler logró sintetizar urea, que es un compuesto orgánico que está presente en la orina, a partir de compuestos totalmente inorgánicos, chiquillos. Es decir, de compuestos que no provenían de seres vivientes. Por lo tanto, esta sustancia que utilizó era el cianato de plomo y el amoníaco acuoso. A partir de estas dos sustancias, logra obtener una sustancia que era orgánica. Por lo tanto, a partir de
lista de la síntesis de urea que realizó Wöhler, se echa por tierra lo que era la teoría vitalista, porque según la teoría vitalista, para yo obtener algo proveniente de seres vivos, es decir, un compuesto orgánico, yo necesariamente tenía que tener la fuerza vital de los seres vivos, ¿ya? Por lo tanto, Wöhler echa por tierra la teoría vitalista. Ahora, la química orgánica también es conocida como la química del carbono. ¿Por qué? Porque todos los compuestos orgánicos están formados por este átomo que es el carbono. Es tan importante el átomo del carbono, chicos, porque él tiene la posibilidad de enlazarse con la gran mayoría de los elementos de la tabla periódica, pero también tiene la posibilidad de enlazarse con otros átomos de carbono. Por lo tanto, permite formar una variedad de moléculas diferentes extraordinarias. Ahora, ¿dónde yo puedo encontrar el carbono en la naturaleza? Lo puedo encontrar en rocas, lo puedo encontrar en concha, en carbonato de calcio, en carbón mineral. Los seres vivos dependemos del carbono. Las plantas, por ejemplo, necesitan del dióxido de carbono, CO2, ¿cierto? Para realizar el proceso de fotosíntesis. Y a través de este proceso de fotosíntesis, la planta produce la glucosa, que es necesaria para ella para sobrevivir. Y nosotros, los seres vivos, ¿cierto? Necesitamos el oxígeno que se produce en este proceso de fotosíntesis para poder respirar. Por lo tanto, necesitamos del carbono. También el carbono lo podemos encontrar como elemento químico en diferentes formas como el grafito, el diamante. Si nosotros nos pensamos, mejor dicho, en el diamante y en el grafito, acá tenemos la imagen, nosotros sabemos que el diamante, ¿cierto?, es una piedra preciosa. El grafito puede que sea bonito, pero no tiene el valor del diamante. A pesar de que se ven tan distintos, chicos, ambos están formados solamente por átomos de carbono. Por lo tanto, se dice que estas sustancias son alotrópicas o formas alotrópicas del carbono. ¿A qué se refiere esto? Están formados por carbono, pero tienen formas distintas de entrelazarse estos carbonos. Y es por esto que el grafito, por ejemplo, está formado por láminas, en cambio el diamante tiene esta otra forma, ¿ya? Sin desconocer que obviamente el diamante ha estado a altas presiones y altas o temperaturas extremas. Por lo tanto, ¿en qué difieren? Ambos están formados por carbono, pero difieren de cómo se entrelazan estos átomos de carbono. Ahora, la química orgánica, su átomo principal es el carbono, pero no podemos desconocer que también hay otros, los superamigos del carbono, que son el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. A estos grupos son las moléculas de la vida, o también conocido como el grupo TON. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y a esto también le podemos sumar, ¿cierto?, la presencia del fósforo y del azufre, que también en algunas moléculas orgánicas son participantes. Ahora, el carbono entonces es como nuestra estrella principal en la historia de la química orgánica. Hablemos un poco del carbono. Lo primero, cuando yo voy a la tabla periódica, el carbono está ubicado en el grupo. Recordemos que la tabla periódica estaba agrupada o ordenada, grupos y periodos. Está en el grupo 14, periodo 2. Ahí yo ubico en la tabla periódica el carbono. Dice acá que es abundante en los organismos vivos, ¿cierto? Pero también lo podemos encontrar en sustancias inorgánicas, como por ejemplo el dióxido de carbono. El carbono se simboliza con la letra C mayúscula, ¿cierto? Y su número atómico es 6. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene 6 protones. Si el carbono está neutro, sabemos que también tiene 6 electrones. Y a la vez acá me entrega la información que tiene 6 neutrones, por lo tanto su número másico, es decir, lo que yo tengo en el núcleo, protones y neutrones, es 12. Como tiene 6
electrones en forma neutra, su configuración electrónica corresponde a 1s2, 2s2, 2p2. Recordemos que en la configuración electrónica yo sumo estos numeritos que están acá arriba y me debe dar la cantidad de electrones. 2 más 2, 4 más 2, 6. Por lo tanto, me dice dejando 4 electrones de valencia. Pero profesora, usted acaba de decir que son 6. Sí, pero recordemos que los electrones de valencia son aquellos que se encuentran en el último nivel energético o en la última capa, ¿ya? Por lo tanto, son aquellos que participan en un enlace químico. Ahora, el último nivel, el numerito me indica acá el nivel 1, 2, 2. El último nivel es 2, por lo tanto, tenemos que acá yo tengo 2 electrones más 2 electrones, tengo los 4 electrones de valencia. Por lo tanto, al tener 4 electrones de valencia, va a ser capaz de formar 4 enlaces químicos. Por lo tanto, acá me dice que puede unirse en largas cadenas de carbono, carbono más carbono, ¿cierto? Y por último me dice forma enlaces covalentes con carbono e hidrógeno. ¿A qué se refiere esto? Vamos a verlo en la próxima clase, que nos vamos a referir a los hidrocarburos. Ahora, entonces dijimos que el carbono tiene la capacidad entonces de formar 4 enlaces porque tiene 4 electrones de valencia. A esta capacidad de formar 4 enlaces se le conoce con el nombre de tetravalencia del carbono. Por lo tanto, la tetravalencia, capacidad de formar 4 enlaces, ¿ya? Y también vamos a mencionar que el carbono puede formar enlaces simples, dobles o triples, que también lo vamos a retomar la próxima clase. Por lo tanto, chicos, lo que ustedes deben hacer es leer la guía, que es una comprensión lectora, y responder cada una de estas preguntas en base al documento leído. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos en la clase de ciencias.